sobre todo, Wendy, que educar a la parte de la comunidad es bastante indispensable para nosotros. En la parte de inmigración, en la parte de los impuestos y en la parte de los de seguros, en la parte de los seguros médicos, que todo esto afecta a la comunidad de una u otra manera a nivel eh, inmigrante, porque si tú tomas un seguro médico, que es en el dado caso Obamacare, o si estás dependiendo del Medicaid o Medicare, ya ahí ya tienes problemas, ya vas a tener algún tipo de problema. Número dos, el paso siguiente es la parte de impuestos. Si tú solo saca lógica, y es lo que no te explican, porque a veces cuando tú vas de un contador y tú llevas la parte contable y llevas que ganaste $36,000 en todo el año y solo, o sea, lo que tú ganaste está reportando $36,000, pero viene la parte del programa y la Ujú. persona que te está llenando los impuestos y te lleva a cero, que no ganas nada en el Quedas en pérdida, pues. quedas pérdida, entonces tienes un problema enorme, porque en el problema que tienes es que ya a partir de ese momento, ya tú estás negativo. Y al estar negativo, cuando tú estás en un proceso migratorio, se meten los impuestos en el sistema y nos vamos a dar cuenta que es un problema mayor, porque no coinciden los números que vas a presentarle, entonces ya tú eres una carga pública. Y es lo que no nos damos cuenta, porque nosotros no tenemos la educación de preguntarle al preparador de impuestos si me dio pérdida, que cuánto me quedé de los 30 y pico de mil de dólares que me puso, cuánto fue lo que me dejó para pagar impuestos. Entonces, te ponen, por ejemplo, lo típico es que tú estés en el promedio de $14,000 si eres soltero, Ujú. sin nada, sin ningún tipo de compromiso. Si eres casado y vives independiente, estás hablando de un promedio de 18,000. Si eres viudo, estás hablando de $24,000 para el último año que tú estás haciendo. Entonces, 24,000 y a lo mejor la persona solo te puso 6,000 o $4,000. Tú estás viviendo dentro de la pobreza. Y esa manera de hacer los impuestos que no le preguntamos a la persona que nos los está preparando, entonces estamos mal. Y como dices tú, salen felices porque no tienen que Claro, pagar. sales muy contento, pero el problema es cuando tú vas ahí hay otra cosa. Si tú tienes 70 años, ¿verdad? No es que no puedas seguir estudiando, porque puedes estudiar, pero que sea real. Porque viene el preparador de impuestos y te pone que tú estás estudiando online y que tienes una clase online en una universidad de Michigan. Michigan y esa universidad eh, no tienes cómo demostrarlo y te dieron unos créditos por haber estar estudiando y al final vas a buscarte tremendo problema. Entonces, cuando tú ya vas a la parte de eh, la parte migratoria, ya tú entraste en un proceso migratorio, estás en un proceso migratorio. Por ejemplo, estás pidiendo una residencia. ¿Cómo tú vas a pedir una residencia? Solo sacamos esta parte lógica, nuestro radio escucha. Si tú vas a pedir una residencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque te está pidiendo X persona, tu marido, X persona que te esté pidiendo. Y entonces esa persona, cuando te pide, y tú vas a venir a hacer carga de nosotros, entonces el trámite se va a complicar. ¿Por qué? Porque no seguiste las indicaciones. Ok, vamos a la parte del seguro médico. El seguro médico, sacaste un seguro médico porque la persona que te llenó la documentación puso el alien number, que Ujú. son 9 dígitos también, te lo puso como que si ese era tu Social Security. Y entonces estás cometiendo un error, porque la persona que te hace el que te vende el seguro médico, yo no entiendo hasta esta altura que he estudiado la de la parte de vender seguros médicos, yo no entiendo cuál es la razón de que una persona independiente, que no trabaje en una clínica, por ejemplo, y que la clínica
proteja la irregularidad que te está cometiendo esa persona. O sea, que no seas un trabajador independiente. Correcto. Sino que trabajes para una compañía, una clínica, donde esa clínica tenga ese departamento y ese departamento se encargue de enrolar a la persona para esa clínica y venga y te ponga en un plan correcto, pero que si te puso en un plan incorrecto, que la clínica que representa a él se haga responsable por lo que del hizo. error tan grande que están cometiendo, como es, por ejemplo, te ponen en un seguro médico, en un Obamacare, que donde dice que, oh, no te preocupes, Wendy Pineda, te vamos a poner a que no pagues nada. Tú estás contenta, pero es una tabla. Es una tabla que existe donde en esa tabla, si te ponen a no pagar nada, quiere decir que tú estás viviendo en la pobreza. ¿Qué sucede cuando tú vas a renovar o vas a hacer tu licencia? Entonces lo que va a pasar es que tú no calificas a tu licencia, no, tu residencia. Entonces tú no calificas porque tú vienes a hacer también una carga. Y es lo que no nos estamos dando cuenta con estas personas que están llenando los seguros médicos. Y al final te vas a dar cuenta que cuando tú vas a hacer los taxes, ¿verdad? Y te pasan el 1095A, el 1095A, que es la parte del Obamacare, entonces ves y tú dices, bueno, yo no pagué nada, pagué $475 en el año. Mi esposo, yo y el hijo mío, los tres pagamos nada más 475 pesos en el año. Entonces, cuando la persona que prepara los impuestos, ojo con esto, porque no es un contador, el contador tiene las acreditaciones y va a cuidar su título, claro, su certificación. El preparador de impuestos paga por $149, saca la parte del impuesto y no se hace responsable de nada. O sea, no tiene la responsabilidad de haber estudiado un bachelor en contabilidad, no tiene una maestría en contabilidad y entonces va a llegar al problema de que no tiene riesgo ninguno. Y entonces cuando viene a ver te dice, mira Marilyn, tú ganaste $36,000 en el año, pero con la deducción y todo eso, tú sabes que si yo te pongo que si tú ganaste 26,000 pesos o lo que te quedó, lo que le quedó realmente después de los impuestos, dice, vas a tener que pagar un montón de impuestos porque la que te enroló en la parte del Obamacare te puso que tú no pagaras nada. Entonces ahora tú le debes al gobierno $4,600 de haber tenido un Obamacare. Entonces estamos haciendo cosas que no son correctas y es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como fundación para poder ayudar a esta comunidad, para poder decirle, mira, oye, vamos de paso a paso, lo que estamos haciendo son errores fatales para nosotros poder presentar una residencia. Ahora, si tú ya eres ciudadano americano, tienes otro tipo de problema, pero ya no es la parte de los impuestos, ya es que si tú tienes que temerle a una auditoría, de igual manera, tú le tienes que temer a una auditoría en la parte de que si no estás correcto pagando los impuestos. Yo les digo a las personas, y con mucho respeto, señores, no se metan con el tío Sam, no se metan con la declaración de impuestos, porque si se meten a jugar con la declaración de impuestos, cuando el gobierno te selecciona para que una auditoría, es terrible, y les digo por experiencia propia, o sea, no nos metamos en eso, porque una auditoría, cuando el gobierno te selecciona, yo soy como el pan caliente, a cualquiera quema, y ese es el problema, que yo estoy quemado por los diferentes tipos de planes del gobierno o las situaciones del gobierno, y tú vienes a ver que eso es complicadísimo, y soy una papa caliente, como dice, y entonces cuando he entrado en la parte de la auditoría, de verdad que no quisiera estar en ese lugar en ese momento. Ni le deseo a nadie, ni al peor de los enemigos, que te audite el gobierno. ¿Por qué? Porque en la parte, no quiere decir que te está auditando porque tú cometiste un error. Te tocó el que seas auditado. Y entonces el tener una auditoría con el gobierno, te van a investigar completamente. A lo mejor estás bien si tú la declaración de impuestos está bien.
está bien redactada, lo que vas a enfrentarte con el gobierno. Y ahí en la parte donde nosotros debemos de tener cuidado con el seguro de salud, debemos de tener cuidado que quien nos haya hecho la parte contable esté realmente preparado para poder hacerlo. Porque tú puedes hacer muchas deducciones, pero por ejemplo, a ti te ponen a deducir, Wendy, voy a deducir el carro, ¿verdad? Voy a deducir el carro y voy a deducirlo en un 100%, porque puedes deducir el carro en los valores que quiera. El detalle de esto, quiero que entienda nuestro radio escucha, que los programas que están diseñados para hacer los impuestos son números que ellos los aceptan. O sea, el software con el que se prepara, si el software es de calidad, entonces va a poder ser manipulado por la persona que va dirigiendo el programa. Entonces, cuando tú vas metiendo, por ejemplo, yo gané 36,000 pesos en el año. ¿Y cómo lo gané? Haciendo Uber. Ok, 36, pero en la categoría me ponen driver, ¿no? En la parte de lo que tienen que ponerme, me ponen de driver y continúo. Me ponen el millaje. Ok, vamos a poner millaje. Pero es ilógico que tú ganes 36,000 pesos y tú me pongas 86,000 millas. Si tú me pones 86,000 millas que manejaste el carro. Por lo menos tienes que ganar más de 75,000. Pues tienes que ganar alrededor, bueno, te voy a decir dónde exactamente, tienes que estar en $138,000 para que tú puedas tener una deducción, porque el millaje te lo deducen a $1 y pico la milla. Claro. Entonces que si tú ganaste 36,000 en el 1099 que tú estás entregando y tú estás poniendo, o tu preparador de impuestos, que no tiene ni idea de dónde está sentado, te pone 86,000 millas. Entonces, tú estás sobregirado en ese momento. Entonces, estamos haciendo cosas. Entonces, cuando salimos de ahí, salimos contentos, porque pagaste menos, o sea, no pagaste nada, y saliste, pero tú ya viste tu línea número 11. La línea número 11 te dice cuánto es lo que tú reportaste de impuestos. Lo que se conoce como el Adjusted Gross Income. El Adjusted AGI. Gross Income que tú tienes. Entonces, si tú en la línea 11, tú ves que tú tienes 2,300 o menos $16,000, tú estás haciendo los impuestos mal para este gobierno. No tienes por qué mentir. No tienes por qué decir que ganaste $2,000. Si el básico del gobierno estamos hablando que es de $16,000. Entonces te están haciendo unos impuestos que no van acorde con lo que tú estás ganando. Ahora, si tú presentas en una tabla donde ganaste $138,000 y te gastaste 80,000 millas, ¿ok? Te quedó un profit de 56. Tienes que gastar comida, a lo mejor te quedaron limpios $36,000, pero tú tienes que pagar impuestos a los $36,000, porque si tú no pagas impuestos, tú no viniste ese es el problema de la 1099. Muchos de los empresarios, que es legal para el IRS, tienen la forma 1099 y tienen la forma W2. La 1099, que es la forma donde tú te están reportando, donde tú estás trabajando por tu cuenta, o sea, estás trabajando en una empresa donde te está dando tu preparación de impuestos para que tú lo hagas, que tú le pagues al gobierno, pero lo estás omitiendo. Claro. Para mi opinión, la W2 es para las personas la mejor forma. Muchas de las personas escriben y dicen, vamos a hacer una LLC, pero no saben ni siquiera lo que es una LLC. No saben lo que es una corporación. Sí, lo tradicional, que cuando hemos hecho, muchas de las personas, hemos hecho diferentes tipos. Confiamos en una persona preparador de impuestos, pero ese preparador de impuestos no es contador, no tiene la habilidad para poder decirte cuál es lo recomendado para ti. Por ejemplo, la LLC. No, porque tú tienes que hacer una LLC para que vaya a acorde con tu empresa. O tú tienes una corporación. Depende del trabajo que tú realices. Si tú realizas un trabajo que va acorde con una LLC, tú tienes que hacer una LLC, pero quien tiene que definir sentado es la persona que te va a llevar la parte contable y la persona que está, el contable, y tú, que eres el dueño de la corporación. Ahora, por ejemplo, lo correcto es que tú tengas dentro de tu misma corporación, tú tengas que
tú te pagas, te haces el pago con una W2 y tú estás pagando mensualmente parte aunque tú seas el dueño, tú te pagas parte de tus Sueldo. impuestos y cuando tú vas a preparar la parte de los impuestos ya está todo declarado, no tienes que sacar adicional dinero de tu cuenta. Y es lo que no logramos entender muchas de las personas que que tenemos corporaciones y vemos que nosotros la manejamos a la manera que creemos y que el contador piensa que es lo correcto y no. Tú tienes que buscar primero a las personas que sepan de contabilidad. Mira, y esto voy a cerrar para que nos vayamos a comercial. En la parte de que, por ejemplo, cuando tú tienes la parte contable, si tú tienes una corporación y tú para evitar que el gobierno, que te pague una compañía directamente a ti, sino que le pague a la compañía y tú deduzcas impuestos, tú tienes que hacer impuestos de tu corporación. Y lo que sobra, según una LLC, lo que sobra, la ganancia, está relacionada con contigo, que tú eres el dueño de la corporación. Entonces, ese dinero que sobra, después de tener los gastos de corporación, viene y tú los aplicas para la parte personal. El detalle es que cuando es la corporación es bastante grande y tiene socios y tiene sus gastos, tiene su renta. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en YEG. YEG tiene que tener su corporación, genera sus costos, genera sus gastos. Lo que sobre viene después de que paga empleados y viene para los socios, para pagarle a los socios la ganancia. Si uno tiene el 25%, el otro tiene el 50, el 25%, 100. entonces se divide la ganancia dependiendo a lo que hay. Todo eso lo tiene que ver la parte contable, la parte contable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos al final y no hemos hecho ni los statements mensuales, la relación mensual, no hemos hecho los quarters que debe de tener una corporación, no hemos hecho absolutamente nada. Al final buscamos desesperado una persona que maneje los números y lo que hacemos es tremendo error porque no sabemos qué lo que nos están haciendo en nuestra preparación de impuestos. Así es. Y al regresar, Giovanni, te voy a contar de este caso de Derek Rosa y la defensa